Buenos días en la Ciudad de México, siendo las 9 horas con 47 minutos del día 9 de julio del año 2026. Nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 11 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, efecto de llevar a cabo la continuación de audiencia inicial deducida a la carpeta judicial 008, diagonal 1311, diagonal 2026, que es seguida en contra de Alejandro Gutiérrez Rosas por el hecho delictuoso de contra la salud y portación de arma de fuego cometido en agravio de la sociedad, siendo la presente audiencia presidida por el juez de control del sistema penal acusatorio, doctor Víctor García Robles. Buen día, ¿se pueden identificar, Ministerio Público? Buenos días, licenciado Alan Michel Arcón Muñoz, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía del Delito Narcomenudeo con una cédula personal 159-688. Por favor, la defensa. Buen día, señoría. Licenciado Mario Alejandro Radillo Villanueva, con número de cédula profesional 105-176-20, con datos de identificación y notificación proporcionadas previamente auxiliar sala. ¿Me acompaña? ¿Ya tiene el cargo vigente, abogado? No, primera intervención, señora, por parte del cargo pendiente. ¿Se va a sumar o va a revocar la Me defensa? sumo, señoría. Ok, la otra defensa, por favor. Buen día, señoría. Defensor particular, Silverio Rubén Ramos Hernández, con cédula profesional 1187-4094. Y me acompaña. Usted ya tiene el cargo reconocido. Sea así, eso, señoría. Señor, su nombre, por favor. Buen día. Alejandro Gutiérrez Rosas. ¿Está de acuerdo que el primer abogado que se identificó sea su defensor también? Sí. ¿Puede aceptar el cargo de la defensa? Se acepta y protesta el cargo, señoría. Informa a la auxiliar de sala si se verificaron cédulas y rasgos fisiológicos, por favor. Sí, su señoría, son abogados en derecho y sí coinciden con sus rasgos fisonómicos. Muy bien, están verificadas las cédulas y los rasgos fisiológicos de los comparecientes, de ahí que surte efectos el nombramiento del nuevo defensor. Y este asunto es una duplicidad del término constitucional. Sin embargo, la primera audiencia la llevó un homólogo, de ahí que, de acuerdo a los criterios federales que han existido en estas condiciones, de cuando es otro juez el que actúa ya en la duplicidad en la continuación de la audiencia inicial, se tiene que retomar la parte de la formulación de imputación y la solicitud por parte del Ministerio Público de la vinculación a proceso para después proceder a resolver lo conducente en cuanto a la vinculación o no a proceso. De ahí que se va a regresar a esa etapa únicamente para que, gracias, el Ministerio Público formule imputación, después el imputado si quiere hacer o no una declaración, y después que el Ministerio Público vierta su solicitud de la vinculación a proceso, después hacer la recepción de datos o medios de prueba que quiera aportar la defensa y terminar con la determinación por parte de este tribunal si vincula o no proceso. ¿Escucho la defensa? Con su bienestar, señoría. Sí, justamente previo a entrar a la presente audiencia, el agente del Ministerio Público nos hizo manifestación de un dato de prueba justamente con el que cuenta, que es una videograbación. Estamos tratando de verla, pero solicitaríamos un receso para podernos imponer correctamente de este dato de prueba con el que cuenta el agente del Ministerio Público. Muy bien, primero se va a proceder a lo que ya está señalado, porque ese sería el orden, y una vez que ya el Ministerio Público vierta sus razones, fundamentos para la vinculación a proceso, se hará el receso para que las partes se puedan imponer de lo correspondiente y la defensa, regresando del receso, manifieste si quiere o no incorporar algún dato o medio de prueba y proceder a resolver después del debate. Bien, señor, dicho en otras palabras, el Ministerio Público le va a tener que formular imputación nuevamente, le va a tener que hacer saber el delito, la clasificación, qué pruebas hay en su contra, bueno, más bien quiénes declaran en su contra, lo que ya se hizo en la audiencia pasada, porque la ley así lo indica. Entonces, para que usted no se sienta sorprendido o no crea que está ocurriendo algo anómalo, simplemente son situaciones que indica la ley, y entonces va a volver a escuchar esa información, va usted a tener el derecho nuevamente de hacer una declaración si lo desea, o de guardar silencio, y después el Ministerio Público otra vez va a solicitar la vinculación a procesos dando las razones por las que considere pertinentes, ¿sí? Muy bien, adelante, Ministerio Público. Perdóneme, su señora, sí, la última, con su venia. Solicitamos autorización para el uso de dispositivo electrónico. Claro, sí, abogado, ningún problema. Gracias. Bueno, empezamos con la formulación de imputación. Adelante, Ministerio Público. Buenos días. Esta representación social hace su conocimiento que existe una investigación en su contra, de la que deponen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nombres Carlos Alberto Castro Álvarez Placa, Carlos Alberto Castro Álvarez, Guadalupe Gutiérrez Rosas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Es el caso que el delito por el que se le está formulando esta imputación es el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio, establecido en el artículo 476 de la Ley General de Salud, que establece que es la posesión con la finalidad de comercializar algún tipo de narcótico, siempre que sea en cantidad inferior a la que resulte multiplicar por 1000 las cantidades en dicha tabla. Y a su vez, este ilícito se relaciona con el artículo 474 de la misma Ley General de Salud, que le da competencia a la Ciudad de México, 473, fracción quinta, se enteran por narcóticos, fracción sexta, tenencia material, 479, que es decir, las dosis que se le encontraron máximas, que en su caso fue marihuana, y otro diverso narcótico que es metanfetamina. Asimismo, también señalarle que se encuentran estas sustancias en el artículo 234 de la Ley General de Salud, donde está la marihuana, y 245 su grupo 2, que es la metanfetamina. También es el caso que el otro delito por el que se está formulando a su vez, este primer delito del 476 tiene relación con el artículo del Código Penal, en su hipótesis de acción, artículo 15, 17, fracción segunda, delito permanente, 18, párrafo primero, una acción dolosa, conoce y quiere del hecho, artículo 22, fracción primera, título de autor material, y el 473 tiene una pena privativa de 3 a 6 años de prisión. Asimismo, también hay otro diverso delito por el cual se le está formulando la imputación, que está establecido en la Ley Federal de Uso de Armas Explosivos de Fuego. Esta está en el artículo 83, que establece que a la persona que sin licencia vigente porta un arma de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada. Se encuentra en la fracción segunda, que establece una pena de prisión de 5 a 10 años, y estas son de las armas en específico, en su caso, del artículo B del artículo 11 de la misma ley. Es el caso que de este artículo 11 refiere que son armas para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, aquellas en todas sus variantes y de las calibres superiores, que esa sería la hipótesis en su caso, y a su vez se relaciona con el artículo 11 bis de esa misma legislación, que en la que se prohíbe a personas ajenas a la Fuerza Armada Permanente la posesión, portación y municiones. A su vez, este delito tiene correlación con el Código Penal Federal en su artículo séptimo, que es un delito de acto, fracción segunda, de manera permanente, artículo noveno, que los elementos adquiere y acepta su realización del hecho, y con autoría de autor material, artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Es el caso que los hechos que acontecen sucedieron el día 1 de julio del 2026 a las 17:35 horas, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vestidos de civil, de nombres Carlos Alberto Castro y Guadalupe Ángeles, se encontraban a bordo de la patrulla sin balizar de la marca Nissan, tipo Urban, color blanco con placas de circulación 02AR de la Ciudad de México. Esto acontece en la negociación denominada KFC, Kentucky Fried Chicken, ubicada en Avenida Universidad, esquina con Luz Aviñón, Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez. Los policías preventivos, al realizar estas funciones vestidos de civil, se encontraban circulando en esta misma dirección cuando deciden pasar al KFC, mientras que el oficial Andrés Osornio conducía la patrulla y el diverso oficial estacionaba la patrulla, así como los demás oficiales se dirigían a la entrada del restaurante. Siendo el caso que el oficial Carlos Castro se percató que delante de él se encontraba estacionada en el cajón central, ya que era de 3 cajones, con su frente hacia el oriente, una camioneta color blanco, marca Chevrolet, con placas P15BNZ de la Ciudad de México, la cual se encontraba encendida con los cristales abajo, y al pasar el oficial a un lado de este vehículo, del lado de la portezuela izquierda y estando a distancia de aproximadamente 80 centímetros, se percata que se encontraba una persona masculina, quien sobre sus piernas tenía una bolsa de color negro, con asas abiertas, y de la misma con su mano derecha sacaba unas bolsas de plástico de color transparente y las pasaba a su mano izquierda, aparentemente contabilizándolas. Estas bolsas que en su interior contenían vegetal verde, el cual desprendía un olor característico de la marihuana, por lo que en base a la experiencia de primer oficial, del oficial Carlos,
ya que también ha tenido 4 años de experiencia en la institución y a las diversas puestas a disposición, sabe que estas bolsas se utilizan para la venta de narcóticos. Así, por la excelente luz natural y el día y la poca distancia a la que se encontraba, se pudo percatar de un hecho que es con apariencia del delito. Es el caso que el oficial Carlos Castro comenzó a hacerle señas a sus compañeras, Guadalupe Ángeles, Sayuri y Monserrat, con la finalidad de que se acercaran y se percataran del hecho, diciéndoles que el sujeto traía droga. Los oficiales comenzaron a acercarse al vehículo relacionado con los hechos y el oficial Carlos Castro sacó su credencial, que acredita que es policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mencionando también de manera verbal esta circunstancia de ser policía, por lo que el oficial Carlos Castro se percató que a simple vista el sujeto portaba una playera de color gris y pantalón de mezclilla color azul. Este sujeto se dijo llamar Alejandro Gutiérrez Rosas y el sujeto se sorprendió porque no se había percatado de la presencia del oficial Carlos Castro, ya que se encontraba con la cabeza agachada contabilizando las bolsas transparentes, y por lo que el sujeto procedió a bajar la bolsa negra con asas a la parte de sus pies, situación de la que también se percata la diversa oficial Guadalupe Ángeles, momento en el que también sube los cristales del vehículo el hoy imputado, y el oficial Carlos Castro le dijo al sujeto imputado que descendiera del vehículo, a lo que el ahora imputado contestó al oficial: vete a la verga, pinche policía culero, no me voy a bajar, así de huevos no me bajo, ábranse a la chingada, ya me voy. Por lo que el oficial Carlos le solicita al masculino que no complicara las cosas y que era necesario realizarle una revisión a su persona, mencionando que lo vio manipulando bolsas con vegetal verde con un fuerte olor. El señor Alejandro Gutiérrez contestó: váyanse a la verga, no me vas a revisar, a lo que nuevamente el oficial Carlos le indicó que se calmara y que le dejara realizar su trabajo y que se bajara del vehículo, por lo que el oficial Carlos abrió la portezuela del lado del conductor, instantes en que Alejandro Gutiérrez le soltó un manotazo en su mano derecha, así que se cubrió con su brazo para evitar ser lesionado, por lo que procedió a utilizar la fuerza mínima necesaria para bajarlo, y Alejandro Gutiérrez empezó a soltar patadas al oficial Carlos, a lo que él solicitó apoyo de su compañero Andrés Osornio, a fin de que ambos procedieran a utilizar la fuerza mínima necesaria para tranquilizarlo, por lo que Alejandro Gutiérrez se baja de la camioneta aventándose hacia el oficial Carlos, a lo que el mismo oficial lo sujetó del brazo derecho, pero Alejandro seguía forcejeando, y a lo que el oficial Andrés lo toma de ambos brazos y Alejandro les dijo: ya estuvo, culeros, me la van a pagar, los voy a denunciar, no saben con quién se meten. Una vez que lo habrá imputado, se tranquiliza, el oficial Carlos procede a colocarse sus guantes, mientras que los oficiales Guadalupe, Sayuri, Andrés brindaban esta seguridad perimetral y proceden a realizarse la revisión del imputado, al cual no se le encuentra ningún indicio. Posteriormente, el oficial Andrés ubica al imputado del lado de la portezuela izquierda de la camioneta color blanco de la marca Chevrolet Trax, con placas de circulación P15, y le pregunta que de quién era la camioneta al hoy imputado, mencionando al imputado que le haría una revisión, a lo que responde el imputado: ni madres, la vas a revisar, culero, es propiedad privada y no trae ninguna orden. Se le indicó a Alejandro que se calmara, por lo que el oficial Carlos procede a realizar una inspección en el vehículo antes mencionado, localizando en la parte del piso del lado del conductor una bolsa de plástico de color negro, con asas, en las cuales se percató de su contenido, que eran diversas bolsas de plástico con contenido de vegetal verde, siendo un total de 90 bolsas celofán transparentes, con un adhesivo en uno de sus lados y de una medida de 6 por 9 centímetros. Cada una de ellas tenía vegetal verde con olor, características de la marihuana y deshidratación de la hoja. Alejandro, siendo que son las mismas bolsitas que momentos antes se dio cuenta de las que estaba él manipulando. Es el caso que al realizar este embalaje y al ser el indicio 1, posteriormente resulta pericialmente la cantidad de 425.6 gramos de cannabis sativa, esto ante una diversa perito químico de nombre químico EBP Mariana Montoya Martínez. Siguiendo con esta inspección a la camioneta, el oficial Carlos continuó con la revisión de dicha bolsa negra, plástico, localizando vegetal verde a granel. Este vegetal tenía características de olor, color y deshidratación de la marihuana, y lo fijan como el indicio 2, siendo pericialmente la cantidad de 578.6 gramos de cannabis sativa ante el perito químico BP Mariana Montoya Martínez. Prosiguiendo con la misma inspección, el oficial Carlos, al hacer esta revisión del vehículo, encuentra en el compartimento, localizando en la parte del compartimento central de ambos asientos, diversas bolsas
de plástico translúcidas en color verde, cierre hermético que en su interior contiene sustancia sólida en piedra a simple vista, resultando ser 100 bolsitas, las cuales le muestra a sus compañeros, y estas bolsitas resultan ser la cantidad de 6.60 gramos de cocaína. Esto ante la diversa perito Mariana Montoya Martínez. Posteriormente el oficial continúa con esta revisión del vehículo y en el mismo compartimiento central localiza bolsitas de plástico translúcidas, pero ahora en color azul. Estas resultan ser 45 bolsitas, que en su interior contenía una sustancia sólida cristalina a simple vista. Se las muestra a sus demás compañeros y este indicio número 4 resulta ser 13.80 gramos, equivalente a 13.800 miligramos de la sustancia denominada metanfetamina. Por lo que, al seguir con esta revisión, se encuentra en el compartimento central un teléfono celular con la leyenda Samsung en estado regular de conservación. Se encuentra también otro teléfono celular color azul tornasol con la leyenda Poco. Y posteriormente, con la misma inspección del compartimento, el oficial Carlos localiza varios billetes de varias denominaciones, que una vez que realiza el conteo, resultan ser la cantidad de 800 pesos, en la cantidad de 2 billetes de la denominación de 100 pesos y 8 billetes de 50 pesos. Estos también son embalados y posteriormente al hacer esta inspección, siguiendo con la misma en el interior del vehículo, localizan peor en el interior de la guantera una arma de fuego color negro con la leyenda por uno de sus lados Made in Austria, Glock in Smyrna 6A UW47 con el último dígito ilegible, y del mismo lado en la parte de la empuñadura cuenta con la leyenda USPAT 4.539.889. Dicha arma cuenta también con la leyenda Glock 20 Austria, y del lado inferior del cañón cuenta con la leyenda UW47 US de los últimos dígitos ilegibles, la cual cuenta con un cargador de plástico color negro con las leyendas Glock 1622 10mm con 5 cartuchos con la leyenda 10mm Auto Win. Esta posteriormente, al ser revisado por un perito en materia de balística, ante la maestra Natalie Zavala, resulta que es una pistola en estudio calibre 10 milímetros. Con la prueba de disparo se corrobora que estas se encuentran en la Ley Federal de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, en su artículo inciso 11b, y lo que es el cargador y los cartuchos, estos se encuentran en el mismo artículo 11, pero en la fracción F. Todas ellas de la Fuerza Armada y uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente. No se encuentra ningún indicio más, por lo que se procede a la detención a las 17:42 horas y se realiza la puesta a disposición a la Fiscalía del Delito Narcomenudeo. ¿Sería cuánto? ¿Necesitan aclaración o precisión los defensores? No, señoría. Puede hacer una precisión. El Ministerio Público dijo artículo 11, inciso B del arma. Sí. ¿Qué tipo de arma es de las que están ahí señaladas, por favor? Es, conforme al inciso B, hay una última porción normativa que establece que es de las superiores. De calibre superiores. De las calibres superiores. Ok. Y no la escuché bien. Sí lo dijo, pero no lo escuché bien. Es la bolsa con sustancia sólida, que son 100 bolsitas. Dijo 6 punto ¿qué de cocaína? 6.60 gramos de cocaína. Ok, gracias. Bien, si le puede especificar al señor quién personas son las que declaran su contra, Claro. por favor. Se le hace el conocimiento que hay 2 policías que deponen en su contra, que son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de nombres Carlos Alberto Castro Álvarez y Guadalupe Gutiérrez Rojas. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Entendió la imputación que le están haciendo, señor? ¿Puede decir al micrófono sí o no, por favor? Sí. Bueno, tiene usted derecho a hacer una declaración o guardar silencio. Hable con sus abogados para que lo aconsejen acerca de este derecho y me dice si quiere o no declarar, por favor.
Alejandro. Por el momento no, hasta que revisemos los videos. Sí, como usted decida. Recuerde que usted puede declarar en cualquier momento de la audiencia, ¿eh? No, es un orden que así indica la ley, pero también la ley indica la excepción. Señala que en cualquier momento, si el imputado quiere hacer una declaración, lo puede realizar. Ok. También puede hacer actos de defensa. Es decir, puede usted hacer manifestaciones si quiere directamente a este tribunal de alegatos para que yo los tome en cuenta y los resuelva en su momento. Pero siempre el consejo es que primero hable con sus abogados antes de decir cualquier cosa, para que ellos lo aconsejen, y tiene usted esos dos derechos, ¿sí? A manifestar lo que sea y hacer una declaración. La declaración ya tiene una formalidad, es diferente a nada más hacer manifestaciones de defensa, ¿sí? Muy bien. Escucho la siguiente solicitud, por favor. Solicitud de vinculación al proceso. Adelante. Únicamente señalaría que se tuviera por reproducir aspecto fáctico jurídico y dar los datos de prueba y hacer unas simples acotaciones. Bueno, precisiones, perdón. Sí. ¿La defensa estaría de acuerdo en que sea de ese modo? Sí, sin oposición, su señoría. Bien, continúa entonces, Ministerio Público. Los datos de prueba para sustentar esta petición son entrevistas de los oficiales, son 2 entrevistas de los oficiales Carlos Alberto Castro Álvarez, del oficial Guadalupe Ángeles Aguirre, y asimismo se cuenta con otro dato de prueba, que es un informe de policial homologado, donde se pone a disposición al hoy imputado su indicio químico, el indicio balístico, el numerario, así como el vehículo de la camioneta Chevrolet de la marca Trax. Y otro diverso dato de prueba son los oficios de comisión de fecha 10 de junio de 2026. El primer oficio de comisión de esta misma fecha con folio 577 que faculta al policía Castro Álvarez Carlos Alberto a realizar esas actividades con una vigencia del 10 de junio de esta anualidad hasta el 31 de agosto de la presente anualidad. Se cuenta con otro diverso oficio de comisión, pero ahora para la policía Ángeles Aguirre Guadalupe, que este oficio de comisión la faculta para realizar estas actividades de vestidas de civil con número de folio 294-2026 y tiene una vigencia del 1 de mayo al 31 de agosto de la presente anualidad. Ambos oficios son signados por un director general de investigación de delitos de mayor incidencia, los cuales hacen que realice esas actividades vestidos de civil. Posteriormente contamos otro diverso dato de prueba, que es una opinión en materia de fotografía. Esta está emitida el fecha 2 de julio de 2026 por la perita en fotografía maestra línea Ana Belén García Ramírez, consistente en 44 fijaciones fotográficas del químico, de los narcóticos, el arma de fuego y del numerario y de los celulares. También se cuenta con, como quinto dato de prueba, 4 dictámenes periciales de fecha 2 de julio, todos ellos elaborados por la químico BP Mariana Montoya Martínez, siendo que el primer indicio consiste en 425.6 gramos, que es la cannabis sativa, el diverso indicio 2, 578.6 gramos de cannabis sativa, y el diverso indicio 3, 6.60 gramos, pero equivalentes a 6.600 miligramos de cocaína. Y el último indicio, que es 13.80 gramos de metanfetamina o su equivalente a 13.800 miligramos. Se cuenta también con un dictamen pericial, pero ahora en balística, del indicio bélico, el cual resulta ser, ante la perito en balística forense maestra Natalie Zavala, una pistola calibre 10 milímetros, referida en el artículo 11, inciso B, y cartucho y el cargador y cartuchos en el inciso 11F de la misma legislación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También se cuenta como último dato de prueba una inspección al arma de fuego. Son 2 inspecciones, perdón, una inspección al arma de fuego de 3 de julio de 2026 por el oficial Romero Flores Iván, policía de investigación, y otra diversa inspección realizada por el mismo policía, pero también de 3 de julio de 2026 realizada a los indicios químicos encontrados. Es el caso que también es importante manifestar que este presente asunto se lleva por el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se hicieron 2 llamados en la Fiscalía General de la República, siendo el primero de julio de 2026 y el que se atiende a un Ministerio Público de la Federación, quien refiere en esta fecha que no podían recibir esta carpeta porque todavía no se contaban los dictámenes en materia de química y balística, y posteriormente se realiza un segundo llamado el 3 de julio de 2026, el cual otro Ministerio Público de Guardia refiere que como ya habían excedido de estas 24 horas,
pues ya no era posible declinar la competencia. Asimismo, también se le hace de su conocimiento que del presente caso, conforme al artículo 316 en su fracción cuarta, no hay causas de exclusión ni excluyentes del delito, las cuales actualicen en este presente asunto, sino todo lo que desea manifestar esta representación social. Muy bien. Bueno, ya no es necesario preguntar al imputado si quiere duplicar el término, toda vez que esto ya se agotó. La defensa ya adelantó que necesita de un receso para imponerse de unos datos novedosos y en su momento decidir si los incorpora, hacer el debate y resolver lo procedente. Antes del receso, ¿algo más que quieran solicitar o manifestar, defensores? Nada, señoría. Nada, su señoría. ¿La defensa? Perdón, el Ministerio Público. No. Muy bien. Bueno, queda abierto el receso entonces para que en cuanto tengan ya listo el material, todas las partes se hayan impuesto, avisan por favor al auxiliar de sala y retomamos la audiencia, sea el momento que sea. Sí, señoría. Perfecto, señor, Muy muchas bien, gracias. se inicia el receso entonces. Se continúa la presente diligencia, informaron las partes que ya estaban en condiciones. ¿Es así, defensores? Sí, así es, su señoría. ¿El Ministerio Público también? Sí. Bueno, ¿tienen datos o medios de prueba para ofertar la defensa? No, su señoría, justamente podemos advertir que no nos beneficia justamente el video el cual se pretende incorporar. Muy bien, pasan directo entonces a sus alegatos. Adelante, abogados. Así es, su señoría, con su venia. Tenía mucho eco. Con su venia, su señoría. Previo antes a realizar los argumentos en cuanto a una no vinculación de este órgano técnico, es que quisiéramos hacer patente una situación con la cual pudimos advertir ahorita en el estudio de la presente carpeta de investigación. Solicitaríamos, su señoría, que se abstenga de dictar un auto de vinculación a proceso en este momento, en primer término, porque han fenecido el plazo de 144 horas que marca como tal la Constitución. Perdóname, se me fue el aire. Es que no sé por qué se me fue el aire. Disculpe, su señoría. De 144 horas, tal y como señala el artículo 19 constitucional. Esto en virtud de lo siguiente. Como se aprecia de la lectura de la carpeta de investigación, afoja 255 de la presente, 251 de la presente carpeta, la misma fue ejercitada acción penal el día 3 de enero, 3 de julio del 2026, a las 9:15. A esa hora también se puso a disposición de mi representado ante este órgano jurisdiccional. De igual forma, su señoría, como le hago patente, se señaló el día de hoy a las 9:10 para que se tuviera verificativo la presente audiencia de continuación inicial, por lo cual, su señoría, independientemente de eso, es que consideramos que si se dictara una autovinculación a proceso en este momento, pues justamente se estarían trastocando derechos humanos fundamentales de mi representado a lo que es la seguridad y certeza jurídicas. Ahora bien, su señoría, eso no quiere decir que si se dicta un auto de no vinculación a proceso o se abstiene a dictar el mismo, la Fiscalía no pueda volver a ejercitar acción penal posteriormente. Independientemente de eso, mi representado se encuentra plenamente identificado tanto ante este órgano jurisdiccional como por parte de la Fiscalía. Ahora bien, su señoría, es por eso que se plantea esta incidencia. ¿Para qué? Para que se abstenga su señoría de poder dictar un auto de vinculación a proceso. Ahora bien, tal y como lo manifesté previamente, si esto no fuera suficiente, entonces sí estaríamos en postura o en facultades, capacidad para emitir los argumentos o vertir los argumentos de no vinculación. Haga de una vez sus argumentos, por favor. Ok, su señoría, gracias. Ahora bien, solicitaremos que no se vincule a proceso a mi representado, tal y como lo solicitó el agente del Ministerio Público en los mismos términos, que es posesión con fines de comercio y la aportación de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, en razón de lo siguiente. Para empezar, su señoría, debe haber una exacta adecuación de los hechos o de lo que se le está imputando a mi representado con la norma penal. Esto estamos hablando de un juicio de tipicidad. En ese sentido, su señoría, tal y como lo establece la norma, se debe de verificar justamente, tal y como lo establece la Ley General de Salud y la Ley de Armas de uso exclusivo del ejército, justamente en cuanto a la capacidad y facultad que tenga la persona. Esto quiere decir el permiso de portación, ya sea de narcóticos o de armas de fuego.
Ahora bien, dentro de los fines de la representación social, ¿cuáles son, su señoría? Los fines mismos son llevar a cabo una investigación exhaustiva de los delitos, de lo cual hay una omisión por parte de la representación social para verificar esa circunstancia. ¿Por qué, su señoría? De toda la carpeta de investigación, tal como lo manifestó la gente del Ministerio Público, en ningún momento se giraron oficios, ya sea a la Secretaría de Salud, a COFEPRIS o a el Ejército Mexicano, a efecto de poder corroborar si mi representado contaba con permiso de portación de arma de fuego o contaba también con algún permiso para poder traer consigo algún narcótico. Eso, su señoría, incumple con la obligación que tiene la gente del Ministerio Público para por lo menos tener datos objetivos y que puedan demostrar o denostar justamente que llevó a cabo una investigación exhaustiva conforme a su exhaustiva y objetiva, conforme a sus atribuciones, para poder determinar si mi representado contaba o no contaba con ese permiso previo al ejercicio de la acción penal en su contra. Ahora bien, su señoría, también de igual forma, en su defecto, solicitaríamos que hubiera una reclasificación, del cual ustedes están en facultades, una reclasificación del tipo penal que le está imputando el agente del Ministerio Público, que es con fines de comercio de la posesión del narcótico, a que fuera una mera posesión simple, su señoría. ¿Por qué, su señoría? Eso toma relevancia justamente con la jurisprudencia, con número de registro digital 20.08.745, que lleva por rubro delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, previsto en el artículo 195, párrafo primero del Código Penal Federal. La cantidad de narcótico no acredita de forma automática la finalidad que como elemento subjetivo específico requiere el tipo penal. ¿Por qué es importante esto, su señora? Por analogía justamente y por aplicación también en esta tesis jurisprudencial, pues el agente del Ministerio Público tiene que tener y aportar datos objetivos de que justamente esta posesión era con fines de comercio. De todo el acervo de datos de prueba que virtió el agente del Ministerio Público, no se acredita en ningún momento hasta este estadio procesal que esa posesión fuera con fines de comercio. Solamente se establece la posesión de un narcótico, tal y como lo manifestaron los agentes apresores, pero no se establece justamente este fin de comercio. Y esta tesis o esta jurisprudencia justamente lo que manifiesta y hace hincapié en que la obligación del agente del Ministerio Público de acreditar que la posesión tuvo como finalidad ese fin de comercio. Entonces, hasta ahorita todavía no hay ningún dato objetivo, por lo cual, su señoría, no sería dable o sería plausible llevar a cabo una vinculación a proceso de mi representado con fines de comercio, sino en todo caso, si usted dictara un auto de vinculación al proceso, que fuera por mera posesión simple. Ahora bien, su señoría, de igual forma, el delito de portación de arma de fuego. El agente del Ministerio Público hace una diversa clasificación al formular su imputación en cuanto al artículo 11, fracción B y 11, fracción F. Ahora bien, su señoría, debemos de recordar justamente que la posesión de un cartucho de fuego se subsume, en este caso, por el mismo hecho de la aportación. ¿Por qué? Porque Perdón, ahí sí lo voy a interrumpir. Sí, Porque el señoría. Ministerio Público, en la formulación de imputación que hizo frente a mí, no dijo nada del inciso F. Dijo que lo había dicho el perito, pero él bueno, no sí. formuló imputación. Nada más vamos a hacer la aclaración, que resulta necesario. ¿Es así, Ministerio? Lo hice solamente por el arma, Juan Belvé. Por el arma, ¿no? Inciso B, artículo 11. Sí. Ok, perfecto, señor, muchas gracias. Entonces, de igual forma, su señoría, hasta ahorita, tal y como lo narraron los policías aprensores, falta un elemento de valoración normativa subjetiva justamente por parte de mi representado, que es que la cognición de tener el arma. Ahora bien, tal y como lo manifestó el agente aprensor, hay dos cuestiones que fue omiso el agente del Ministerio Público. Una, su señoría, en la presente carpeta de investigación, el vehículo por el cual dicen que fue remitido, ese desapareció, su señoría, no se encuentra a disposición, no sabemos qué pasó con ese vehículo, pero no se encuentra en la fiscalía. Y dentro del mismo acervo de datos de prueba no existe ninguna identificación vehicular, a pesar de que el agente del Ministerio Público plasmó que se había llevado a cabo el aseguramiento de dicho vehículo. Pero no existe este dato de prueba que pueda corroborar la existencia de esa camioneta, justamente hasta este momento. Al no poderse corroborar estas circunstancias, su señoría, pues entonces ahí causa imprecisión, causa cierta incertidumbre en cuanto a la certeza y existencia de esta camioneta. Ahora bien, no podemos, bueno, de dicho de los policías aprensores, ellos dicen que el arma se encontraba en la guantera.
Eso, su señoría, no quiere decir que se encontraba en portación de mi representado, ni siquiera en posesión. La posesión es única y exclusivamente para el domicilio. Y la aportación tiene que tener un elemento cognitivo justamente. Ahora, en ninguna parte se advierte justamente que mi representado tuviera conocimiento de que tenía esa arma o que él manifestara que tenía esa arma para que se pudiera presumir este elemento cognitivo. Por lo cual, su señoría, falta el elemento también del dolo en cuanto a la aportación del arma de fuego. Elemento esencial que podría ser para poder acreditar en este momento justamente ese tema de la aportación. Ahora bien, retomando un poquito, discúlpeme que me haya brincado esta parte, pero retomando justamente el tema de los fines de comercio, conforme a una teoría finalista, pues justamente tendríamos que acreditar este fin meramente. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los elementos objetivos del tipo y los elementos normativos, que sea un fin de comercio. Este elemento pues tiene que acreditarse plenamente conforme a una teoría finalista. ¿Para qué? Para poder acreditar justamente el fin. Ahora bien, retomando justamente el tema de la aportación del arma de fuego, no podemos justamente nada más inferir que mi representado tenía conocimiento en cuanto a la aportación del arma de fuego, porque también falta, trae aparejada la aportación, trae aparejada un elemento de que la tenía en la corporeidad del imputado y la finalidad justamente. Ahora bien, del traslado, la finalidad del traslado, su señoría. Ahora bien, hasta ahorita, y como se advierte justamente de la narrativa de los policías apresores, él no la traía en su corporeidad. Se encontró dentro de un vehículo, el cual no sabemos dónde está, ni siquiera tenemos imágenes o algo dentro de la misma carpeta de investigación, pero ellos manifiestan que se encuentra en la guantera, lo cual no está en la corporeidad del imputado y mucho menos el ánimo de traslado de la misma arma. No podemos presumir que por eso se encontraba dentro de su radio de acción. Digo, dentro de su radio de acción se debe de entender justamente que estuviera pegado a su corporeidad o que la tuviera a disposición inmediatamente, no dentro de una guantera. Entonces, estaríamos hablando que esa sería una mera posesión, pero la posesión está limitada única y exclusivamente al domicilio, como en su parte normativa de valoración objetiva. Esto conforme al artículo también 10 constitucional. Ahora bien, algo muy importante también, su señoría. Para poder vincular a proceso, el agente del Ministerio Público tenía que ser objetivo y exhaustivo en su investigación, y de igual forma, el perito tenía que comportarse con probidad, lealtad, objetividad y exhaustividad. ¿Por qué es importante esto, su señoría? De los dictámenes periciales que se llevaron a cabo, de las sustancias que se le encontraron a mi representado, que se presume que se encontraron a mi representado, hasta ahorita, su señoría, dentro de toda la carpeta de investigación, sí obran unos dictámenes en medicina, en química forense, pero no, de la narrativa de la gente del Ministerio Público dice, fueron 100 bolsitas de una sustancia y fueron 100 bolsitas de una sustancia que es aparentemente cocaína, 45 bolsitas de metanfetamina, 90 bolsitas de cannabis sativa, pero de la lectura del dictamen pericial, el perito fue omiso en decir si le practicó a toda y cada una de esas bolsitas esa experticia. Él nada más dice en general si es cannabis sativa, pero justamente no dice si llevó a cabo la práctica en toda y cada una de esas bolsitas, por lo cual su señoría no tiene esa certeza, falta ese elemento de exhaustividad en la investigación para poder determinar justamente si efectivamente todas esas bolsitas contenían la misma sustancia. Y eso, su señoría, es importante. ¿Por qué? Porque deja en estado de indefensión y causa una incertidumbre jurídica a mi representado y también en su derecho de defensa técnica adecuada. ¿Por qué, su señoría? ¿Por qué? Porque el agente del Ministerio Público ya no llevó a cabo exhaustivamente esta pericial, esta experticia. Ahora bien, como se lo manifesté previamente, el perito única y exclusivamente se constriña a decir que contiene en su conclusión, dice nada más, en la muestra vegetal de color verde muestreo de vegetal contenido en 90 bolsitas, embalado en una bolsa de material sintético transparente con etiqueta en color blanco con datos de carpeta de investigación del indicio identificado como 1, motivo del presente dictamen, sí se identificó la presencia de cannabis. Pero, por ejemplo, su señoría, aquí dice de 90 bolsitas y única y exclusivamente peso utilizado 0.2
0.2 gramos. Eso es lo que manifiesta, por ejemplo, respecto a las 90 bolsitas, la química Mariana Montoya Martínez. Estamos hablando, si dice que en su dictamen que eran 90 bolsitas y que las 90 bolsitas correspondían a 425.6 gramos, entonces, ¿cómo es posible que nada más con 0.02 gramos de 90 bolsitas, sin que digan todo el dictamen, que realizó la práctica en cada una de esas bolsitas? En ninguna parte de todo su dictamen dice, se juntó toda la cantidad, se advirtió que del resultado de todas las bolsitas era cannabis sativa. Única y exclusivamente dice, eran cannabis sativa, pero no hace el estudio de cada una de esas bolsas. De igual forma, por lo que corresponde, de igual manera, su señoría, a las 100 bolsitas de material sintético en color verde con sello A, versión embalada en una bolsa de material sintético transparente, donde dice, utilizó 0.20 gramos para poder determinar que esta sustancia correspondía a la cocaína. De igual forma, su señoría, ¿cómo podemos determinar si son 100 bolsitas? Es ilógico, justamente, su señoría, que haya practicado la experticia en toda y cada una de esas bolsas para poder determinar que todas contenían cocaína, cuando en ninguna parte se advierte lo mismo. Y lo mismo sucedió con la metanfetamina. Entonces, su señoría, es por eso que no se puede dictar un auto de vinculación a proceso en los términos que solicita la gente del Ministerio Público. El 316 exige que no haya excluyentes del delito y la tipicidad es un elemento excluyente del artículo 29, apartado A, fracción segunda, y se ha demostrado que existe en el presente tipicidad por todo lo que le he manifestado previamente, su señoría. Entonces, ahora bien, retomando el primer argumento, consideramos que subsiste esta especial circunstancia en cuanto a que ha fenecido el plazo para poderse dictar el presente auto de vinculación, toda vez que han excedido las 144 horas. Eso ya lo argumentó. Okay. Puede decir lo que quiera, pero no repita, porque si no, claro, nunca termina el argumento. Ok, su señoría, ¿es cuánto, su señoría? Muy bien. Bueno, escuchadas las partes, se resuelve la situación jurídica solicitada por el Ministerio Público, se le vincula proceso al imputado con motivo de los hechos por los que se le formuló imputación. En cuanto al horario, bueno, la audiencia empezó antes de que venciera el plazo, ya estaba así fijada, y la defensa fue quien solicitó un receso para poderse imponer de registros y en su caso determinar si ofrecía o no datos de prueba. Astutamente después pide que se determine que el plazo ha vencido y que evidentemente pues no se puede resolver lo correspondiente. Este tribunal regresó a la sala cuando la defensa informó que ya había revisado los registros pendientes y en tal situación pues no se puede usar esto para tratar de revertir una resolución. Jurídicamente pues no es aceptable. De cualquier manera, el artículo 19 constitucional determina que el director del reclusorio donde se encuentra la persona interna, después de 3 horas de vencido el plazo, si no recibe la notificación de que se ha vinculado a proceso, lo que debe hacer es decretar una inmediata libertad. Aquí no es el caso, no ha accedido ese plazo y entonces una vez concluida esta audiencia se ordena enviar el oficio correspondiente al director del reclusorio para que se cumpla en términos del artículo 19 constitucional. Bien. La vinculación a proceso es determinable toda vez que existen indicios para suponer de forma razonable el hecho, lo cual se hace de acuerdo al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde indica que para establecer la existencia de un hecho es necesario que existan indicios que permitan suponer al juez la existencia de los mismos. Bueno, eso nos da el estándar probatorio en este nivel procesal. El juez solo debe llegar a la suposición para determinar si una persona se le vincula o no a proceso. Hay indicios para poder lograr esto, toda vez que están las manifestaciones de los dos policías. Ellos afirman que detienen al imputado a bordo de un vehículo, que encuentran indicios que lo relacionan con este hecho, que son los narcóticos que ponen a disposición de la representación social. Incluso señalan precisamente dónde se ubicaban dentro de ese vehículo y también señalan dónde se ubicaba un arma de fuego que fue encontrada, que tenía su cargador y cartuchos. Todo esto lo ponen a disposición del representante social. ¿Qué permite suponer de forma razonable que es cierto esto que están diciendo los policías?
pues la puesta a disposición de todos los narcóticos del propio imputado y del arma de fuego. No hay hasta ahora alguna explicación distinta de dónde provienen todos esos indicios, más que de lo que están afirmando los policías. Hay fotografías de los indicios, está el dictamen de balística, determina que efectivamente es un arma de fuego, de las contempladas en el inciso 11, artículo 11, perdón, inciso B, de la Ley Federal de Armas de Fuego. Y también se tiene informe de policía de investigación que da cuenta con la existencia de esa arma y de los otros indicios que son los narcóticos, además de otros objetos que le fueron encontrados al imputado a bordo de esa camioneta que ya se refirió. Bueno, en cuanto a lo que alega la defensa de la camioneta, resulta irrelevante, dado que están puestos a disposición los indicios correspondientes que lo relacionan con el hecho, como ya se dijo. La existencia o no de la camioneta, pues por lo pronto no es necesario para lograr el rango probatorio que ya se mencionó de suponer de forma razonable el hecho, porque están los otros indicios puestos a disposición. En cuanto a la aportación, dice que no puede ser porque este se ubicaba, es decir, el arma en un lugar distinto del imputado, no lo traía físicamente. Hay portación porque está en el vehículo el imputado, el arma está en el mismo vehículo y entonces se da lo que señala la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Dice que no hay que no hay dolo porque no fue encontrado en su poder la arma de fuego. Con esto queda respondido. Y después dice que debe acreditarse plenamente, de acuerdo a la teoría finalista, el fin de comercio para el delito de narcomenudeo. Bueno, ya se dijo, el estándar probatorio en este momento procesal no es para acreditar ni plenamente, eso sería en un juicio, de ahí que entonces pues, no tiene aplicación lo que alega la defensa en esos términos. En cuanto al dictamen a los dictámenes de química, que señala lo que se utilizó para la práctica de los mismos y que no fue completamente revisado todo el gramaje. Bueno, tampoco es el momento procesal para ello. Un dictamen solo se puede revertir con otro dictamen. Tendríamos que tener la opinión de un experto que nos señale que efectivamente lo encontrado en las otras bolsas no era narcótico. El experto que realizó estos dictámenes, de acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, asentó en el dictamen, cada uno de ellos, que en el indicio 1, en el indicio 2, en el indicio 3 se encontró tal cantidad. Entonces el perito está afirmando eso y hasta ahora existe información suficiente con argumentación, pues no puede echarse abajo la opinión de un experto, salvo que tuviéramos la de otro, que lograra revertirla con conocimientos técnicos específicos en relación a esa materia y que pudiera, en su caso, poner en duda lo que el perito está manifestando, o asentando, perdón, en su dictamen. Bueno, en tal situación entonces la conducta realizada por el sujeto activo encuadra en efecto en dos ilícitos. Uno es el de posesión de narcóticos con fines de comercio, de acuerdo al artículo 476 de la Ley General de Salud, ya que el sujeto activo poseía narcóticos en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 lo previsto en la tabla, señalada en el artículo 479 de la Ley General de Salud, y se considera que la finalidad era comerciarlos. Bueno, en relación a esto, la defensa hace alusión a un criterio federal. Sin embargo, este no se puede considerar para la resolución, toda vez que ese criterio es interpretador del artículo 195 del Código Penal Federal, como la misma defensa lo dijo. La jurisprudencia no se puede usar analógicamente. La jurisprudencia, la idea es interpretar los artículos o alguna ley en general, y en tal situación esta no está interpretando el artículo 476 que se está aquí analizando. Por eso no tiene aplicabilidad. En tal situación entonces se dan todos los elementos, hay posesión, de acuerdo a lo que indica la Ley General de Salud, en su artículo 473, en su fracción sexta, que indica que la posesión puede ser bajo dos términos. Uno,
es la tenencia material, la otra cuando estos estén dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Aquí se aplica la segunda, dado que se encontraron los narcóticos dentro del vehículo donde fue encontrado en su momento el imputado. Bueno, no había autorización de la Ley General de Salud para que se pudieran poseer los narcóticos, menos en las condiciones en las que se encontraron en estas bolsas distribuidos de esa manera. La cantidad encontrada es inferior de multiplicar por lo previsto en la tabla y la finalidad de comerciarlos se considera de acuerdo al artículo 473, fracción primera, que la idea era la venta de esos narcóticos. Esto atendiendo a la cantidad de narcótico que fue encontrado. 2, a la diversidad de narcótico que se encontró, que fue cannabis sativa, cocaína y metanfetamina, así como a la forma en que se encontraban distribuidos, que es la tercera situación que se toma en cuenta. Cada uno de estos narcóticos están divididos en diversas bolsas y eso, bueno, uno estaba a granel, pero las otras estaban divididas en bolsas y eso hace notar la finalidad que cubre lo que ya se dijo de acuerdo a la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, llegar al estándar que aquí se está abordando, que es suponer únicamente que la idea era pues comerciarlos, no se requiere prueba plena. Asimismo, se actualiza por lo que hace al delito del orden federal la portación de arma, de acuerdo al artículo 11 de esa Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. En su inciso B, en la idea de que puede ser respecto de los calibres superiores a los que están señalados en ese mismo inciso B, como lo dijo el perito en materia de balística, y relacionado con el artículo 11 bis, como lo dijo el Ministerio Público, de que se prohíbe a las personas en este país ajenas a las Fuerzas Armadas la posesión de dicho tipo de armas. Sancionado este hecho en el artículo 83, en la fracción segunda de esa misma Ley Federal de Armas de Fuego. El delito de narcomenudeo se sanciona en el artículo 476 de la Ley General de Salud invocada. Y también en cuanto al delito del orden común, aplican los artículos 15, 17, fracción segunda, 18 y 22, fracción primera del Código Penal, ya que la conducta realizada como acción es un delito permanente, se lleva a cabo de forma dolosa y la forma en que interviene el sujeto activo es por sí. En cuanto al delito federal, de acuerdo a los artículos 7, 9 y 13 del Código mencionado, como lo dijo el Ministerio Público, ya que se trata de un delito permanente, cometido como acción, o como acto, como está ahí señalado, es doloso, ya que el sujeto activo conocía los elementos objetivos de este hecho típico que hizo su realización y la forma en que intervino fue por sí. Bueno, dada esta determinación y respondidas todas las solicitudes de las partes, así como sus alegatos, se ordena que sea dividida la causa, se declina la competencia por lo que hace el delito del orden federal, toda vez que se han cumplido las diligencias urgentes, como indica el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena remitir entonces copia certificada de estas constancias a la autoridad federal para que siga conociendo del caso, en la inteligencia de que las diligencias urgentes abarcan hasta la vinculación a proceso y en su caso medidas cautelares, que fue el caso que aquí ya se atendió. La investigación complementaria quedará a cargo de las autoridades federales por cuanto hace ese ilícito federal determinar su temporalidad. Bien, si tienen más peticiones, Ministerio Público. Sí, plazo de investigación complementaria. Ajá. 2 meses en razón de que como se encontró 2 celulares, se hicieron la identificación de estos y se va a realizar en la investigación complementaria la solicitud de un acto de investigación que requiere control judicial, es decir, la solicitud de extracción de la información que tiene el mismo. Por eso es que se requiere esos 2 meses para justificar con el juez federal esa petición. Muy bien, ¿la defensa quiere hacer manifestaciones a esto? No, sin oposición, su señoría. Quedan 2 meses de investigación complementaria, entonces la investigación empezó a correr el día 3 de julio, que fue cuando se formuló la imputación. No, sí.
Sí, ¿verdad? 3 de julio. Vencen los 2 meses entonces el 3 de septiembre del presente año para todas las partes. ¿Alguna otra petición que quieran hacer? Copia de audio y video se autoriza al personal ministerial de la Fiscalía del Delito de Narcomenudeo. ¿Sería cuánto? Gracias. Claro, la defensa, ¿algo más? Copia de audio y video, su señoría. Se ordena pedir las copias solicitadas, dado que no hubo modificación o alguna situación distinta de la medida cautelar. Esta queda permanente, como ya se indicó en su momento por parte del juez que inició la audiencia, por todo el tiempo que esté vigente este proceso, de acuerdo a lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si tiene usted alguna manifestación que hacer, señor, antes de que cierre la audiencia. No. No habiendo más situaciones, se cierra la diligencia.